5:17. Orad sin cesar. Este tipo de cristiano entiende que la oración no es solo un pedido de auxilio, sino un canal directo de conexión con el Creador. ¿Sabías que la oración tiene el poder de cambiar circunstancias, tocar corazones endurecidos e incluso detener planes malignos? La oración fervorosa de un justo es tan poderosa que la Biblia la compara con la de Elías, quien oró y provocó que no lloviera durante 3 años y medio, como relata Santiago 5:16-18. Satanás teme a los cristianos que oran porque sabe que están alineados con la voluntad de Dios. Se convierten en inquebrantables, incluso en medio de las dificultades. Pregúntate, ¿cómo está mi vida de oración? Si deseas ser un cristiano que el enemigo teme, comienza a arrodillarte diariamente, buscando la presencia de Dios con intensidad. El cristiano que conoce la palabra de Dios. Imagina enfrentarte a un enemigo en una batalla sin armas. Así es como muchos cristianos se comportan cuando descuidan el estudio de la Biblia. Pero aquellos que conocen la palabra son como soldados bien armados, listos para combatir las mentiras de Satanás. Jesús nos dio el ejemplo en el desierto cuando fue tentado. Cada vez que Satanás intentó engañarlo, Jesús respondió: escrito está, como vemos en Mateo 4:1-11. El conocimiento de la palabra no solo fortalece la fe, sino que también expone las estrategias del enemigo. Los cristianos que meditan en la palabra día y noche, como enseña Josué 1:8, tienen una confianza inquebrantable. Saben quiénes son en Cristo, entienden las promesas de Dios y no se dejan engañar por herejías o dudas. ¿Eres una de esas personas? ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo al estudio profundo de la Biblia? No basta con escuchar sermones o leer versículos sueltos. Es necesario sumergirse en la palabra, permitiendo que renueve tu mente y fortalezca tu fe. Estos cristianos representan una amenaza para el reino de las tinieblas porque llevan la verdad. Y como dijo Jesús en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El cristiano que vive en santidad. La santidad es una palabra que asusta a muchos hoy en día, pero para Dios es esencial. En 1 Pedro 1:16 está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Satanás teme a los cristianos que se esfuerzan por vivir en santidad, porque se convierten en instrumentos poderosos en manos de Dios. Estos cristianos no se conforman con el mundo. Entienden que han sido separados por Dios para un propósito mayor. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Satanás sabe que no puede tocar a aquellos que viven bajo el manto de la santidad, como está escrito en 1 Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no vive en pecado. Aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no le toca. Vivir en santidad no significa ser perfecto, sino buscar agradar a Dios en todo. Es una jornada diaria de renuncia al pecado y de alineación con la voluntad divina. Cuando eliges andar en santidad, estás diciendo no a las tinieblas y sí a la luz. Ahora, detente y piensa, ¿refleja tu vida santidad? ¿Qué áreas necesitan ser entregadas a Dios para que puedas vivir de tal manera que hasta Satanás tema tu presencia? Y aquí terminamos esta primera parte, pero aún tenemos mucho por delante. En el próximo segmento, exploraremos los otros 2 tipos de cristianos que hacen huir al enemigo, además del más poderoso de todos. Si has estado atento hasta aquí, escribe en los comentarios: estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Juan 17:7. Ahora que ya hemos visto los primeros 3 tipos de cristianos que Satanás más teme, es hora de conocer los otros 2. Prepárate, porque el último es el más impactante de todos y te desafiará a vivir de una manera completamente diferente. El cristiano que ama y perdona genuinamente. Si hay algo que desarma completamente a Satanás, es el amor genuino
y el perdón. Esto puede parecer contradictorio, ya que el mundo enseña lo contrario: devolver, guardar rencor, buscar venganza. Sin embargo, Jesús nos mostró un camino radicalmente diferente. Nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos, como se menciona en Mateo capítulo 5, versículo 44. Ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen. Satanás teme a los cristianos que aman y perdonan porque reflejan el carácter de Dios. Estos cristianos rompen las cadenas de odio y resentimiento, que son herramientas poderosas del enemigo para dividir iglesias, familias y relaciones. Al elegir perdonar, se convierten en instrumentos de reconciliación y paz, frustrando los planes de destrucción de Satanás. ¿Y sabes qué es lo más impactante? El perdón no solo es un beneficio espiritual, también nos libera emocionalmente. Muchos estudios confirman que las personas que perdonan viven más felices y tienen menos problemas de salud. Piensa en esto. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? Tal vez Satanás esté tratando de usar esta situación para atraparte en amargura. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Si perdonas a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Cuando eliges perdonar y amar, no solo vences al enemigo, sino que también te acercas más a Dios. Este es el tipo de actitud que el infierno no puede soportar. El cristiano lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús prometió a los discípulos: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos. Este poder es lo que capacita a los cristianos a realizar milagros, predicar el Evangelio con audacia y resistir las tentaciones del enemigo. Los cristianos llenos del Espíritu Santo no viven según la carne, sino según el Espíritu, como enseña Romanos capítulo 8, versículo 9. Tienen discernimiento para identificar trampas espirituales y fuerza para superarlas. Por eso Satanás tiembla ante ellos. ¿Y qué se necesita para vivir lleno del Espíritu Santo? Primero, es necesario desear sinceramente esa presencia en tu vida. Luego, es necesario buscar a Dios en oración, leer la palabra y vivir en obediencia. Recuerda que el Espíritu Santo no habita en corazones llenos de orgullo o pecado no confesado. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, te conviertes en una luz en el mundo y un peligro constante para el reino de las tinieblas.